Yo empiezo pues un poco diciendo que, claro, este es un tema que afecta sobre todo a las familias y a las personas. Por eso pienso que es interesante que se traten de estos temas. Estos temas no son temas para dejar ahí dormidos, sino son temas que desde la Iglesia tenemos que tratar. Y desde la Iglesia se tratan mucho, ¿eh? Aunque a veces se critica a la Iglesia de que no es clara o de que no hay suficientes escritos o que se habla poco de ello. No es verdad, porque hay muchos escritos, hay muchos documentos. Yo, de hecho, os voy a presentar sobre todo en esta charla dos, que los más adelante, que los podéis encontrar en PDF ahí en Internet, y que pienso que la Iglesia sí está hablando bastante del tema de ideología de género y sí es interesante que nosotros leamos y que nosotros pues intentemos estar un poco al día de las cosas que dice la Iglesia sobre ideología de género. Bien, detrás de la ideología de género hay mucho sufrimiento. El sufrimiento está causado pues por muchos temas. Está todo el tema de la pornografía, del que ya nos hablaban, de una sociedad cada vez más sexualizada que está cambiando la psicología del adolescente y hace que lleve al adolescente a sentirse pues rechazado por la sociedad. Cada vez más se produce el fenómeno de niñas, niños y niñas que se sienten en cuerpo equivocado. En esta charla no voy a hacer ninguna crítica a las personas, sino yo me voy a centrar sobre todo en el tema de las ideas y en el tema filosófico que hay de fondo. No voy a hablar contra nadie, no soy homófobo, aunque luego me vais a tachar, pero es igual, pero tengo que decirlo de entrada que no, y que también pues el título de la charla, que es una teología, pues claro, hay más teologías, pero yo voy a hacer una teología desde la Iglesia. Y como dice el número 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto y compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Todas las personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en la vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar en su condición. Claro, esta charla no vamos a hablar sobre homosexualidad, sino que hablamos sobre ideología de género. Y doy por sentado que hay muchísimos homosexuales que están contra el tema de la ideología de género, porque es un tema importante. Por lo tanto, yo he querido empezar con este número del Catecismo de la Iglesia para decir, bueno, no voy a hablar contra nadie, tampoco voy a hablar sobre homosexualidad, pero para mí queda claro que en todo lo que voy a decir yo no hablo contra la pastoral de la Iglesia, que habla de acoger y de acompañar a todos los casos y a todas las personas. O sea que yo pienso que en todas las diócesis hay algunos sacerdotes que se encargan de acompañar a todas las personas, pero especialmente a este tipo de personas. Y yo no hablo en contra, sino que hablo a favor. Es muy importante que desde la Iglesia sepamos acoger, sepamos acompañar, pero también sepamos de dónde vienen las cosas. Es decir, pues todo lo que es la ideología de género tiene un origen, y ese origen pienso que es muy importante saber de dónde viene. Por eso, antes de empezar, yo voy a hacer solamente un poco de historia sobre el tema de la sexualidad y cómo tiene todo un origen, que arranca todo en algún momento. Claro, mi tentación es irme al nominalismo, a la Edad Media, porque el nominalismo es vacía de contenido universal. Ya no podemos hablar más de conceptos universales. Desde ahí no es posible más defender los conceptos.
Eso en la práctica, pues, por ejemplo, nos lleva a pensar palabras como, por ejemplo, el aborto, que ya no se llama aborto, sino se llama interrupción voluntaria del embarazo, como si interrumpir una vida pues se pudiera volver a reemprender después, es decir, pues se intenta quitar un poco no un poco, sino quitar el significado de lo que significa la palabra aborto, que es asesinar a una persona en el vientre materno, ¿no? Y pues, se usa otra palabra que es voluntaria, interrupción voluntaria del embarazo, pues cambiando la palabra y cambiando el significado se cambia la cosa, ¿no? Y por ahí va un poco el tema de la ideología de género. Pero no me voy a remontar al nominalismo, a pesar de que es muy interesante hablar del nominalismo, porque ahí está Guillermo de Ockham, por ejemplo, o Hume, que también era nominalista. Guillermo de Ockham, sabéis que Lutero se proclamó como occamista y por lo tanto, pues en Alemania entró toda la filosofía de Guillermo de Ockham de una manera pues absolutamente abrumadora. ¿Eh? Pero no me voy a ir allí, tampoco me voy a quedar con Hume, que es de los grandes defensores de la filosofía nominalista y de los grandes defensores también de una moral sexual más relajada, porque pienso que es irse muy atrás y me voy a quedar, voy a hablar de dos pensadores o tres pensadores, dos alemanes y una estadounidense. No voy a hablar de los franceses, yo pienso que estamos en un contexto alemán, yo hablo para unas personas que estáis en un contexto determinado, y entonces me interesa hablar de dos autores, uno es Wilhelm Reich y el otro es Heribert Marcuse. El primero, al principio de su investigación, estuvo con uno que también conocéis, austríaco, que es Sigmund Freud, y el segundo es miembro de la denominada Escuela de Frankfurt. Y los dos juegan un papel muy importante en el mayo del 68, tanto francés como alemán. Pienso que es muy importante que sepamos eso, que está todo conectado, pero que realmente Alemania pues, es una cuna de nuevos pensadores y a través de la escuela de Frankfurt, que era una escuela sobre todo de pensamiento de izquierda comunista, pues llega ese pensamiento a Francia y a todas las naciones. Wilhelm Reich nace el 24 de marzo de 1897 en Dobrizna, una localidad que actualmente es de Austria, en una familia campesina. Su padre era judío, pero abandona la fe e inculca a sus hijos pues una fe atea, pues una fe sin Dios, una vida sin Dios. Y él explica en su autobiografía, que se llama Pasión de Juventud, si a alguien le interesa, es el saber más sobre su vida, la autobiografía Pasión de Juventud. Él dice que desde pequeño se sintió atraído por el sexo, y ahí en Pasión de Juventud él explica algunas de las experiencias sexuales que tuvo siendo adolescente. Es un ejemplo claro de que su obsesión por el sexo, que recorre toda su vida y acaba también afectando a su obra. Lo mismo le pasó a Freud. Este es uno de los autores más polémicos en materia sexual aquí en Alemania. Su libro más famoso es La Revolución Sexual, que en alemán luego él tradujo y amplió con el título Die Sexualität in Kulturkampf, que apareció en los años 1936 aproximadamente. Ahí sostuvo que los códigos sexuales que se aprenden en la niñez forman la base de toda la relación entre el individuo y el Estado. Por tanto, estos códigos son partes de la ideología de la clase dominante con la que se controla y se mantiene el statu quo. Fijaros bien que hoy en día hablan del patriarcado, ¿no? Pues un poco
su pensamiento va por ahí, es decir, que la educación sexual en general y de los niños en particular responde al grupo que quiere o que desea mantener el poder y en realidad no depende de nadie, de ningún superior. En conclusión, la conclusión de Reich es que la revolución política y social es en esencia una revolución sexual. Ahí vemos ya pues un primer autor y cómo él empieza a hablar de identidad de género, empieza a hablar de diferenciación y de cómo desde el poder interesa una determinada explicación de la sexualidad para tener bajo control a los niños fundamentalmente y por lo tanto a los futuros adultos. Heribert Marcuse, el segundo autor del que quiero hablar, nació en Berlín el 19 de julio de 1898, también en una familia de origen judío. Desde joven sintió gran interés por comprender las problemáticas sociales y políticas. Él conoció en Friburgo tanto a Heidegger como a Husserl, y con Heidegger llegó a tener una relación intelectual, aunque no estaban de acuerdo en muchos puntos. Él estudió con gran profundidad el pensamiento de Hegel. Hegel, habéis oído hablar de Hegel, supongo. El idealismo alemán que empieza en Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Hegel es la gran culminación de ese idealismo alemán que lleva al subjetivismo. Luego de ahí de Hegel parte la izquierda hegeliana, donde hay autores como Nietzsche o como Marx, etcétera, y la derecha hegeliana que estaría sobre todo Soren Kierkegaard. Bien, pues su libro culmen en el que explica todo el pensamiento hegeliano es Razón y Revolución, se llama el libro. En el año 1933 él se ve obligado a huir de Alemania por ser judío, es perseguido por Hitler, y ese mismo año, el 1933, es un año importante para Marcuse porque él se pone en contacto con la escuela de Frankfurt que le marcará todo su pensamiento. Él dirá que es necesario que existan ciertos códigos morales y sexuales que ayuden a mantener el orden. Es decir, los códigos de sexualidad son solo para mantener el orden, pero esos códigos no son absolutos, sino que son relativos en cada etapa del desarrollo material de la sociedad y son utilizados, dirá como Reich, serán utilizados por la clase dominante para ejercer y mantener su poder. Entonces, si la clase dominante cambia, cambian también los códigos sexuales de la sociedad. Es decir, pues pasamos a un tipo de pensadores alemanes en los que lo más importante es la subjetividad y no la objetividad. Por tanto, una revolución social incluye modificar estos códigos sexuales de acuerdo con las ideas del grupo revolucionario para que permitan la libre expresión de cada individuo, sin poner en peligro la estructura social. Según la lógica de Marcuse, será de suma importancia obtener el control de aquellos espacios donde los códigos sexuales se enseñan y se producen y se perpetúan, es decir, controlar la educación escolar y familiar. Vemos cómo todo lo que decía Marcuse es, en cierta manera, lo que se está intentando impulsar en nuestra sociedad occidental. De esta manera, gracias a las propuestas intelectuales de Reich y Marcuse, la identidad sexualizada se convierte en un elemento político y educativo clave. Esto a su vez explica por qué en la actualidad
el reconocimiento de la preferencia sexual de una minoría tiene mayor peso político que solucionar problemas reales como la falta de trabajo o el acceso a servicios básicos. Bien, todos los movimientos que tienen que ver con la politización de la sexualidad, pues tienen su origen, yo diría, sobre todo en esos dos pensadores. O sea que si queremos saber, si queremos conocer por qué la ideología de género hoy en día está impulsada por diferentes corrientes políticas, tenemos que adentrarnos en el conocimiento de estos dos pensadores, sobre todo aquí en Alemania. Luego hay otra autora que me gustaría nombrar, una autora muy importante, de la cual Errasti también ya nos habló en su conferencia, pero pienso que es importante que oigamos el nombre y que sepamos un poco de qué va eso, ¿no? Se trata de Judith Butler. Judith Butler es una importantísima profesora en la Universidad de Berkeley, en California. Ella escribe un libro que se titula El género en disputa en el 1990, es decir, es una autora muy, muy actual. Ella bebe tanto de Levi Strauss como de Foucault, de Michel Foucault, el filósofo, no confundir con el teólogo. Y bebe también de nuestros autores, de Marcuse y de Reich. Entonces, bueno, ella es la que teoriza con todo el tema del género y ella empieza a decir que es muy necesario que el tema del género esté presente en los colegios y que esté presente también en la sociedad, ¿no? Porque, bueno, es ella desde una filosofía feminista que empieza pues, a hacer la dicotomía entre sexo y género. Y ahí ese es un tema muy importante, del cual también nos habló Errasti, pero yo tengo que volver a hablar de ese tema porque es un tema también fundamental. Entonces, antes de adentrarnos en los puntos de los que yo quiero hablar profundamente, quiero citar dos documentos de la Iglesia que son muy importantes también sobre el tema de la ideología de género. Una es la Carta de la Doctrina de la Fe sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, que es una carta muy importante y que poca gente conoce y poca gente se ha leído. Y la otra, el otro documento muy importante, el cual voy a estar citando todo el rato, es un documento de la Congregación para la Educación Católica. Fijaros bien que es curioso que es desde la Congregación para la Educación Católica que se habla de los temas de identidad y de ideología de género. Y es un documento del año 2019 que se titula Varón y mujer los creó. Y el subtítulo es Para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación. Este documento yo creo que es súper, ultra importante. Varón y mujer los creó es un documento que expresa totalmente el sentir de la Iglesia y lo hace con una caridad tremenda, cuando a veces se acusa a la Iglesia de que es intransigente, inamovible. No, 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 la Iglesia no es eso, sino que la Iglesia entra en diálogo, pero la Iglesia naturalmente no puede cambiar la verdad. Es decir, la Iglesia lo que intenta es que el mundo conozca la verdad. Y este es un documento, yo pienso que es clave para nuestra meditación, ¿no? Aquí en este documento se habla de la gran desorientación antropológica que caracteriza el mundo de hoy. Yo pienso que es muy importante seguir las claves que da la Iglesia. La Iglesia pues intenta dialogar con el mundo, pero diciendo las cosas claras. Hay una desorientación antropológica tremenda en todo el tema del gender. El gender niega la diferencia
natural entre hombre y mujer. Y naturalmente la Iglesia no está con eso. Si cogemos el Génesis, empieza con que hombre y mujer los creó y vio Dios que era bueno, ¿no? Y nosotros ahora intentamos enmendar la página de Dios. Vamos a hablar un poco de eso, ¿eh? Porque hay teólogos que defienden la ideología de género y leen el mismo pasaje que nosotros y la misma Biblia que nosotros. Entonces os voy a explicar un poco el por qué. Ahí hay un tema ontológico, en el fondo una concepción ontológica equivocada de la Biblia y una visión subjetivista. Es decir, naturalmente podemos manipular todo lo que queramos, pero la verdad es la verdad y la tenemos que buscar entre todos. Entonces, cita este documento Amoris Laetitia en su número 19, un documento del Papa Francisco, en el cual también él habla muy claro contra el tema de la ideología de género y cómo tenemos que llevar un poco de cuidado pues en nuestro trato en la sociedad actual. Es decir, yo creo que hemos de ser muy claros. La Iglesia es madre, la Iglesia tiene que ser clara. Una mamá no le dice a un hijo, pues cuando está a punto de quemarse, bueno, que a lo mejor se puede quemar o a lo mejor no. Una mamá le dice, oye, si acercas la mano al fuego te vas a quemar, ¿no? Entonces, nuestra madre, que es la Iglesia, también nos da unas pautas que yo pienso que son muy claras, ¿eh? Por ejemplo, nos dice que verdaderamente en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la sociedad. Fijaros bien, el profesor Erasti nos hablaba desde el punto de vista psicológico, como desde ese punto de vista hay una diferenciación clara entre hombre y mujer. No se trata como pretenden enseñarnos los filósofos o los pensadores de la ideología de género. No se trata de dividir en dos, de hacer una dicotomía. Una cosa es el sexo y otra cosa es lo que culturalmente uno puede llegar a ser, porque esa es la separación que hacen los pensadores. Los pensadores dicen, bueno, una cosa es sexo y otra cosa es lo que la sociedad nos hace o nos obliga a llegar a ser. Por eso la Iglesia lo que propone es escuchar, razonar y proponer. Entonces es muy importante, primero escucha pues todo esto que se dice de la ideología de género, del subjetivismo, de por qué género y sexo han dejado de ser sinónimos y cómo sexo y género pues, han pasado a ser dos cosas diferentes. Intenta escuchar todo el tema de la libertad y la autodeterminación de la persona, pero claro, no se puede, dice aquí, lo que vale es la absoluta libertad de autodeterminación y elección circunstancial de cada individuo en el contexto de cualquier relación emocional. Es decir, no se puede dejar estos temas solo a las emociones. Las emociones deben ser trabajadas, es decir, la conciencia tiene que ser formada y las emociones tienen que ser trabajadas. Fijaros bien que en la familia, pues con las niñas, las mamás, tenéis mucho que ver en el trabajo que se hace de las emociones y los papás también con los hijos. Y eso es muy importante, ¿eh? Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, oye, ¿te gustaría que eso te lo hicieran a ti cuando hacía alguna maldad? Entonces me hacía pensaba, pues no me gustaría. Pues si no te gustaría, no lo hagas, ¿eh? O cuando pegaba a alguien, me decía, ¿te gustaría que te pegaran a ti? Yo pensaba, bueno, a mí no me pegan, porque yo soy más fuerte, ¿no? Pero, pero realmente no me hubiera gustado. Entonces es toda esa educación que se hace de las emociones
en la familia que es muy importante. Pero, claro, la ideología de género lo que pretende es, igualando el hombre y la mujer, es destruir las familias. No olvidemos eso, hay ahí un intento de destrucción. Entonces, es verdad que nosotros tenemos que estar contra cualquier clase de discriminación, lo dice el documento, y especialmente la discriminación de la mujer. Pero fijaros bien que la gender ideología ha entrado en la Iglesia a través de ciertas teologías feministas. Entonces no deja de ser que la teología feminista es una interpretación en la que se intentan retorcer los textos bíblicos para sacar beneficios para la mujer. Yo creo que una teología normal eh, tendría que bastar, no es necesario hacer una teología feminista. Es decir, cuando uno lee el pasaje del Génesis, ya sabe que está hablando cuando habla de hombre, está hablando de hombre y mujer. No es necesario buscar pues palabras que cambien lo que está diciendo el Génesis. Es decir, yo pienso que una teología normal tendría que ser ya incorporar en ella pues la no discriminación de nadie, ni de la mujer, ni de nadie. Nosotros, nuestra teología está basada en el amor y no podemos discriminar a nadie. Entonces, con todo esto de la actitud, de la identidad sexual, vamos a hablar después de la identidad, pues se entra dentro de la liquidez. Se hace una cosa que es pues una sexualidad líquida que tiene mucho que ver con, no, no lo recomiendo tanto, pero para que lo veáis, que es La vida líquida de Zygmunt Bauman. Es decir, son autores actuales que hablan sobre la liquidez de la moral y especialmente de la liquidez sexual, que significa pues que yo hoy puedo sentirme de una manera determinada y dentro de una semana cambiar mis sentimientos. Se produce una separación entre el cuerpo y la voluntad, que eso es una cosa peligrosísima, es decir, cuerpo y voluntad. Esos dualismos son malos, el cuerpo y la voluntad deben ir unidos, es decir, pues el sentimiento de lo que yo soy tiene que ir unido a mi voluntad y lo que yo soy debe trabajar también mi voluntad. No son cosas diferentes como a veces nos quieren hacer creer. Y bien, en el tema de los racionamientos, pues habla también de que hay argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como elemento integral de la identidad personal y de las relaciones familiares. Es decir, si el cuerpo no tiene ninguna importancia, si lo que somos no tiene ninguna importancia, entonces nada tiene importancia y la familia tampoco. Yo pienso que es muy importante esa recuperación del cuerpo. Sabéis que desde Juan Pablo II existe dentro de la Iglesia la teología del cuerpo, que es un poco, está en esa línea, en la línea de la unidad, no de la dualidad entre voluntad, entre cierto voluntarismo y el cuerpo, sino que todo debe ir junto. La sexualidad se oscurece como una calificación estructurante de la identidad masculina y femenina. Bien, desde un análisis filosófico de la sexualidad vamos a ver cómo la diferencia sexual masculino y femenino forma parte de la naturaleza humana y por lo tanto eso que forma parte de la naturaleza humana no podemos quitarlo, no podemos rechazarlo. Pienso que es muy importante, ¿no? Este documento habla también de cómo es una antropología cristiana y cómo en la antropología cristiana se basa en el significado de la sexualidad y de la afectividad, no como dos cosas diferentes, sino como dos cosas que están unidas.
Fijaros bien que nuestro mundo lo que intenta es vendernos que la sexualidad es una cosa, pero que los afectos son otros. La antropología cristiana, desde el Génesis, nos habla de que Dios nos creó hombre y mujer. Y estas palabras son el núcleo del pensamiento cristiano. Naturalmente partimos de ahí, del Génesis y luego de las afirmaciones tanto que se hacen en los evangelios como de las afirmaciones que se hacen en las cartas de San Pablo. Yo pienso que es muy importante, ¿no? Dios lo hizo bien. Entonces, bueno, hay ciertas teologías que dicen, bueno, pero eso es la ontogénesis, es tal como Dios nos creó, pero no quiere decir que luego nosotros no podamos ser otra cosa, que nosotros no podamos. Yo pienso que es muy importante reconocer la verdad y que nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a la verdad. Si somos cristianos, pues partimos de este libro del Génesis, de este fragmento del Génesis, y tenemos que intentar que nuestra vida se conforme a lo que el Génesis dice. Pienso que eso es muy importante y este documento parte mucho de todo eso, es decir, el creador ha hecho un diseño. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar ese diseño? Más bien nosotros nos tenemos que asemejar al diseño del creador, ¿no? Entonces, en esta totalidad unificadora, dice, se integra la dimensión vertical de la comunión con Dios y la dimensión horizontal de la comunión interpersonal de los que son llamados hombre y mujer. Es decir, esa comunión no es posible sin la complementariedad que da el hecho de que somos hombres y mujeres. Claro, en el documento habla también de reiterar la raíz metafísica de la diferencia sexual y que por lo tanto, pues ontológicamente pertenece a la persona el ser hombre y el ser mujer. Y aquí cita también el documento Amoris Laetitia, lo cita muchísimas veces. ¿Eh? Habla sobre la familia, sobre la escuela. En fin, yo os invito mucho a leer este documento, Varón y Mujer los creó, porque me parece que es muy clarificador de lo que piensa la Iglesia y de cómo se debe educar en el tema de la ideología de género y cómo no nos debemos dejar llevar pues por una moda, que al final la ideología de género se ha convertido en una moda pues que está dañando a muchos jóvenes y que está haciendo daño en nuestra sociedad. Pienso que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, voy a ir acabando porque le dije a Joaquín que no iba a durar tanto. Entonces voy a acabar un poco como acabé en la conferencia con el profesor Errasti. Voy a dar simplemente 6 puntos que me parecen, a modo de conclusión, me parece que son, va un poco por donde va el pensamiento de la Iglesia, el pensamiento de la teología que desde estos momentos se hace desde los documentos oficiales de la Iglesia. Tengo que decir que, claro, nosotros partimos naturalmente de la Biblia, partimos del magisterio y de la tradición de la Iglesia. A veces cuando se interpretan los textos nos olvidamos de que la Iglesia tiene una tradición y que la Iglesia es la interpretadora de los textos. Es decir, el Nuevo Testamento nace en el seno de la Iglesia, no al revés. No es el Nuevo Testamento el que provoca la Iglesia. Entonces siempre se ha hecho una lectura desde la Iglesia. Cuando yo leo un texto no soy el primero en leerlo. Antes lo han leído, por ejemplo, los padres de la Iglesia. Y es bueno que yo lea la interpretación que han hecho desde el origen hasta ahora. Eso es muy importante porque si no, si yo soy el primero en leer el texto y en interpretarlo, pues entonces mal asunto. Bien. Primer punto. El término identidad es un término que forma parte de la filosofía clásica.
El término identidad tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que yo tenga la verdad, ni estoy diciendo aquí que la Iglesia tenga la verdad, pero sí que hay una verdad, existe una verdad. Nosotros sabemos quién es la verdad, lo sabemos desde la Escritura, pero existe una verdad y todos podemos buscarla. Para poder hablar de este término, podemos hablar de este término como, por ejemplo, del principio de no contradicción. Para hablar del principio de no contradicción, que es un principio también filosófico, metafísico, pues se parte de que el ser existe. El problema es que la filosofía de nuestro tiempo no tiene claro que exista el ente. Si el ente no existe, nada se puede parecer a sí mismo. Entonces, ¿por qué el principio de identidad es tan importante? Es porque si yo soy hombre, yo tengo que seguir mi principio. Si yo soy mujer, yo tengo que seguir mi principio. Es decir, que lo normal es que seamos hombre y mujer y que busquemos asemejarnos a lo que somos. Somos hombre y somos mujer. Mi identidad viene marcada por lo que yo soy ontológicamente. No es que culturalmente me puedan cambiar, sino que culturalmente la cultura está precisamente para que yo me asemeje a lo que yo soy. Fijaros bien que los grandes problemas psicológicos y filosóficos vienen cuando yo me percibo como el que no soy. ¿Eh? Yo, por ejemplo, todo el mundo sabe que yo soy un obispo atrapado en el cuerpo de un cura, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, pero eso es una tontería tremenda, ¿no? Eso no es más que un chiste. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que ser lo que somos. Eso es muy importante, ser lo que somos. Segundo punto, la teoría de género, ahora ya no le voy a llamar ideología, vamos a llamarle teoría. Una teoría puede ser verdadera o falsa, no porque el hecho de que se hable de una teoría, esa teoría tiene que ser cierta. La teoría está para hablar de ella, ¿no? La teoría debe ser probada. Por lo tanto, hablar de teoría de género, de ideología de género, no es hablar de verdades. No podemos disfrazar una mentira como verdad, que es lo que en el libro del Génesis, porque nosotros cuando hablamos de libertad entendemos que es la libertad para conseguir la verdad. La libertad tiene que ver con la verdad os hará libres, ¿no? Y la libertad tiene que ver con esa búsqueda de la verdad de la que yo he hablado antes. Pero aquí en Alemania esa libertad está condicionada a lo que la sociedad quiere. Es decir, vivimos en una sociedad que, como he dicho antes, se protegen ciertas minorías, porque no deja de que la gente que está dentro de esa teoría de género son minoría y desde el Estado se protege en aras a esa libertad y hace que nosotros percibamos desde la Iglesia y desde los medios de comunicación como que la mayoría de personas pues están con la ideología de género. Y eso no es así. Pero eso es un problema, pienso yo, de las leyes y de la sociedad occidental, no solo de Alemania, porque en España sucede lo mismo. Y es verdad que enfrentarse a esas leyes que busca imponer el Estado, pues es siempre muy peligroso. Entonces, yo creo que es muy importante, Lourdes, pues intentar decir la verdad, intentar explicar la verdad, pero sobre todo hacer pensar. Yo pienso que es muy importante hacer pensar. Si hacemos pensar a los jóvenes y a los niños, ellos llegarán al conocimiento de la verdad. Si no los hacemos pensar, que es lo que hacen muchos profesores, no hacer pensar, sino dar cosas como verdaderas y que no lo son,
pues entonces no llegarán nunca al conocimiento ni de Dios ni de la verdad. Pero si los hacemos reflexionar, si los hacemos pensar, yo pienso que creo profundamente que llegarán a la verdad. ¿Eh? Pienso que es importante, ¿no? Pero bueno, bien. Yo, si os parece, podríamos estar aquí hablando, llevamos hora y 20, ¿eh? No sé si os ha pasado lento o rápido el tiempo. A mí me ha pasado muy rápido, pero es un tema muy interesante. Yo supongo que algunas familias estáis ahí con un problema con ideología de género con vuestros hijos. Algunas a lo mejor estáis en con un problema de lo que se llama la disforia de género, es decir, de niños o niñas que no saben exactamente si son niños o son niñas. Y yo creo que eso es muy importante que veáis la primera parte de la charla, que es la que dio el profesor Errasti, y él ahí explica muy claro sobre todos esos temas. Eh, Bien, si os parece, podemos acabar con una pequeña oración. Os vuelvo a recomendar, sobre todo para los padres, el libro de Albuquerque, Ideología de Género, Pretensiones y Desafíos, 25 preguntas. Es un libro, fijaros bien, súper fino, es un libro sencillo, es un libro hecho por, yo no lo conozco a Eugenio Albuquerque, pero he leído muchísimas cosas de él y es un hombre que escribe, es salesiano, él escribe con una pedagogía para los jóvenes y para que todo el mundo lo entienda. Y recomiendo eso y recomiendo también que vayáis a Carta a los Padres y ahí tendréis también un par de artículos súper interesantes y pienso que todo lo que os forméis y todo lo que nos podamos formar sobre eso es una ayuda para los hijos, para los jóvenes y es una ayuda también para la sociedad. Tenemos que estar dispuestos a dar respuesta eh, de lo que creemos a la gente y al mundo, ¿eh? Sin miedo, yo pienso que sin ningún complejo tenemos que anunciar el Evangelio al mundo y para anunciar el Evangelio tenemos que formarnos y tenemos que estar dispuestos pues a estar ahí leyendo y formándonos. Os he invitado también de manera especial a leer el documento Varón y mujer los creó. Yo insisto mucho en ese documento. También es muy pedagógico, es muy fácil de leer. Tiene 31 páginas. Es nada, se puede imprimir, se encuentra en internet y pienso que todo eso nos puede ayudar luego cuando nuestros hijos tengan algún problema, pues a estar formados, a estar preparados. Y si no, pues para eso están los párrocos también en las misiones y en las parroquias, también para orientaros y para ayudaros en esos temas. A veces no son fáciles esos temas, sobre todo algunos padres pues les pilla muy de improviso que su hijo tenga ese tipo de problemas y pienso que es muy importante la serenidad y estar un poco ahí formados y apoyados también. No estáis solos en la educación, nos acompañamos todos. Si os parece, no sé si está por ahí el profesor Errasti o no, porque estás, bueno, Estoy. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, la verdad. He seguido la charla con mucho interés. Me ha parecido muy interesante y, Bueno. bueno, la verdad es que además me ha hecho mucha ilusión volver a saludaros a la gente de Mainz, porque tengo un recuerdo muy bonito de los días que estuve allí en la primavera pasada, ¿no? A Entonces, nosotros nada, también. yo El feliz profesor de Errasti, veros. el profesor Errasti, hago propaganda, tiene un libro que se Sí. titula Nadie nace con un cuerpo equivocado. Sí, sí, efectivamente. Nadie nace en un cuerpo equivocado, sí. Yo abordé este tema, claro, desde el punto de vista de la psicología, que es mi ámbito, digamos, de especialización. Yo no le di ninguna dimensión religiosa o trascendente. Yo soy profesor de psicología, pero bueno, Para eso estoy yo, para eso estaba yo. Lo que pasa es que fue tan interesante lo que hiciste y hablaste tanto que no nos dio sí. tiempo Bien, de, perfecto. de Perfecto. Pues nada, de analizar verdad que me ha esa hecho otra mucha ilusión volver a dimensión. saludaros y he seguido la charla con mucho interés. Muy bien. Si os parece, acabamos con una oración, ¿eh?
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a toda esta gente, ilumínala, ilumina a todos los que tienen problemas en este tema, dales claridad, dales tu espíritu para que sean capaces de decir aquello que necesita nuestro mundo y que sean capaces también de oír y de escuchar lo que el mundo tiene para decirnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Con tu Y con tu espíritu. Él los bendiga y les dé una noche placentera y un alegre despertar. Él, el Dios del amor, el Dios de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.